La lógica de la lógica. Transcurrían las fechas 1973 a 76. En la ciudad de Bogotá, Colombia, y acompañado con un pequeño grupo testigo en este hecho de revelación, quien recibió en forma telepática los mensajes descriptivos de los acontecimientos mundiales que vivimos, y entre estos anuncios el presente documento para quienes deben ser portadores del mismo como hombres de la nueva inteligencia recreada, de quien siembra esta semilla del nuevo conocimiento, luego de su vivencia con seres provenientes de las Pléyades. Entendimos su experiencia como la mayor data espiritual que se conoce. Evento solo comparable a contactos muy anteriores que las religiones especularon como asuntos de Dios. Ejemplo, Pablo de Tarso cegado por la nave, Juan quien escribe Apocalipsis. Las leyendas chinas o hindúes donde los inmortales vuelan sobre las nubes, las de Isaías, Ezequiel, Daniel y los evangelios de Jesús, que pregonan la venida de estos señores y acontecimientos. Mateo 24:30 y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Seguí de cerca su episodio, sondeando esta información, comparándola con escrituras del más lejano pensamiento humano. Tal sería los Rig Veda, las enseñanzas sobre Atum en Egipto, los códices que hablan de conocimientos muy antiguos en mayas, incas y aztecas, con la misma fuente de los evangelios de Jesús, y concluyó que el sembrador, por su dedicación en esparcir este conocimiento al mundo, fue contactado por inteligencias padres gestoras y ORIGINADORAS de la civilización. 8. Los falsos dioses y ustedes, vosotros, emprendieron una búsqueda para enriquecer sus espíritus. Entonces deben saber que han puesto en marcha unos mecanismos que se irán encadenando para lograr abrir el entendimiento y lograr llegar a la verdad. Si perseveran, verán coronada esa búsqueda con un enriquecimiento a sus espíritus. El que logre poco, también ha logrado enaltecer su búsqueda con el vino de la paz. Por lo tanto, es conveniente saber que quien emprende la búsqueda, dejará por el camino sus falsos dioses, sus miedos y sus temores. Dejará parte de su vieja envoltura para resistirse de un nuevo plumaje interior. Lucifer, Satanás y sus hordas de oscuridad tuvieron poder, mas no autoridad. La autoridad de las leyes espirituales es para quienes vienen en este tiempo al cumplimiento de la ley y cumplen con la ley, porque muchos, aunque repitan palabras bonitas, se hagan mensajeros y digan representar la ley, violando constantemente la ley, serán cortados implacablemente por ella. Y el reino y el dominio y la majestad de todos los reinos debajo de los cielos, sean dados al pueblo de los santos del Altísimo. Así, quien recibe esta ley, la lógica de la lógica, adquiere la esencia de todos los conocimientos, se hace cumplidor de ella. Quien tiene ojos que vea, y el que puede oír, que sienta la voz en su corazón. La lógica de la lógica es el diálogo de conocimientos y leyes eternas promulgadas al hombre encifrados para este tiempo de revelación con el signo, digno es de tomar el libro y abrir sus sellos, y, como palabras y mandamiento de mensaje,
esta vez dictados con símbolos, una generación de espíritu y de tiempo inteligentes que se pueden leer en toda la enseñanza de Jesús y forman 49 códigos correspondientes al estado. Generación de tiempo de madurez genética, intelectiva, espiritual, y es el parámetro final del mensaje de Elías Juan, quien habla con ley del verbo y fuerza del señor Ram Ridam, presentando la lógica como el llamado de la trompeta final, para los encarnados en ley de este tiempo de revelación, quienes a través del saber y aplicación de la lógica, obtendrán la autoridad de las leyes espirituales. La lógica de la lógica actúa en 7 niveles del intelecto humano. 2 para la mente que conforman razón, 3 para el espíritu humano que accede a la naturaleza del ser, 2 al alma individual, que dan identidad al sendero del hombre. Cada uno de los códigos logrados en la interpretación es una similitud y respuesta ya adquirida en la escala ascendente. Los árboles no dan fruto diferente a su especie. La mente guarda memorias 1. La mente en su cuerpo mental dice cualquier cosa, porque 2. La razón es dubitativa y se dice, ¿quién sabe tal vez? ¿Por qué? El espíritu aprende 1. Inteligencia voluntad se pregunta el por qué y el cómo. 2. La razón LOGICA ¿dónde me ubico? 3. Conocimiento de lo absoluto ¿hasta dónde se llega? El alma sabe 1. Lógica de la lógica donde se pertenece, ley de pertenencia. 2. Intuición verbo intuye y siente la verdad de la mente, la razón, la inteligencia voluntad, el conocimiento de los absoluto, la razón lógica, la lógica de la lógica y entonces se hace verbo. Padres gestoras y originadoras de la civilización terrestre. Para muchos es difícil entender esto, consideran y aún permanecen anclados en la creencia, pretenden tener todas las respuestas. Por esta razón, del presente documento se hacen partícipes hombres de mente preclara, de alto razonamiento, de lucidez mental. Exigencia que puede entenderse según un interview de él con una inteligencia viva de origen universal en un lugar de conciencia llamado Landak, quien enciende para sí la lámpara y lee y escudriña y aprende, todo lo demás se da por añadidura. Porque el conocimiento y el saber y la llama suprema que se enciende no se apaga jamás. Allí está el alimento del hombre y allí está el camino de los caminos, y Ali marca la historia de la historia. Su nombre, Ram Ridam, el esperado de los tiempos. He ordenado la lógica de la lógica en bloques aplicables para ser razonados en este nuevo despertar humano. Quien esté pronto a practicarlos habrá entendidos, pues tiene la estatura del intelecto espiritual. Sol Racer, Venezuela, septiembre-octubre 1993. Descifrado y códigos de interpretación de la lógica de la lógica. Sed sabios al hacer uso de él. Esta acción preserva al hombre de errores y fallos en sus vidas. 13. Resurrección del conocimiento. Les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte, es la ley. Esta nos enseña cómo se crea el cuerpo, cómo se consume y se modifica constantemente por el alimento tanto del cuerpo como del espíritu. Entendedlo, por esta ley, nuestro cuerpo no representa la vida real. Te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida y asimismo, te levantarás en la resurrección, encarnación, y ni uno solo de tus cabellos será quitado. Porque los verdaderos tesoros del espíritu, el conocimiento, nadie te los puede arrebatar. Nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles hasta donde puedas llegar. Porque el saber se aumenta y aumenta. Así pues todo el que se enfrente a la muerte puede entender el valor de la vida. 14. Error y razón. Es claro razonar sobre cosas que ocurren durante la vida de los hombres. Algunos creen que el dolor que te somete y te hace blasfemar, no es más que una forma de probarte por Dios. Yo os digo,
El dolor es necesario para el hombre de paso por este planeta. No como acción probadora de Dios, sino necesario para moldear al individuo en acción depuradora de su propio error, tanto presente como pasado. Aquí el karma funciona con toda su perfecta armonía como ley equilibrante y con matemática precisión. Por lo tanto, aprende a superar y reivindicarás tu espíritu sin caer en agonías que solo alargarán tu sufrimiento. No tomes contra otros represalias al no saber y poder comprender lo que te ocurre. Más bien, súmate a la legión de los que buscan, de los que aprenden, de los que comprenden y de los que usan la razón y la justa interpretación de lo que ocurre. 15. El nuevo hombre espiritual, así os digo. Aquí en este planeta llamado Tierra, como resultado de múltiples experiencias evolucionarias, se está conformando un nuevo hombre que poblará este lugar del vastísimo universo, con los componentes necesarios para su óptimo desarrollo mental espiritual, que logrará alcanzar nuevos y altos niveles de conciencia en su camino hacia el conocimiento universal de la gran conciencia creadora. 16 avances del intelecto humano. No ha sido fácil dar este paso. Pero el hombre terrestre ha dado muestras de mejoramiento intelectual, científico y espiritual. Son estos atributos esenciales para el perfeccionamiento que ha desarrollado ya el hombre terrestre. No os lo diríamos solo para satisfacer el orgullo de unos y la vanidad de otros, lo hacemos porque ya hay merecedores entre vosotros en la tierra. Este proceso se ha adelantado en alguna medida. Así, quienes tenemos en las manos los ingredientes necesarios para su desarrollo, capacitación y mejoramiento, hemos tomado algunas medidas. Hemos llegado a algunas decisiones y hemos tomado en buena cuenta algunos factores desarrollados por algunos terrestres, que en forma callada y ejemplar se han constituido en verdaderos artífices para este gran cambio. Nosotros los conocemos. 17. El factor de la verdad. Sabemos de su búsqueda y sacrificio. Estamos enterados de su gran desarrollo intelectual y espiritual. De cierta manera estamos sorprendidos. Se ha desarrollado en ellos una capacidad de perdón e iluminación interior, que los declara muy aptos para el cambio que ya se generó. Algunos de estos hombres y mujeres especiales calificaron ya. Otros lo están haciendo y generando situaciones incuestionablemente óptimas para que dicho patrón llegue a los que están listos y apercibidos intuitivamente. Ahora lo estarán por llegar al nivel consciente conciencia del factor de la verdad. 18. Quienes entienden, mirad bien lo que os digo, porque no os lo diremos más. Esta información deberá ser bien usada y dirigida. Se la daréis con algún comentario al real iniciado de la búsqueda de la verdad. Usad un buen juicio y sed responsables a la hora de entregarla. Convertíos en maestros con carácter de verdad. Sed honestos en informar. La hora es difícil y dura, muchos no entenderán. Es más fácil rechazar que comprobar. Que no desfallezcáis en tu intento por dejar en las bocas de quienes te escuchan el sabor de la verdad. 19. El virus del error y las falacias. Os exhorto a que se conviertan en factores determinantes del cambio mental. Las religiones hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir. Ahora ya están agonizantes, si intentáis REVIVIRLAS. Entonces es de ustedes la responsabilidad. La mente, ¿cuál depósito de memorias en su cuerpo mental? Dice cualquier cosa, falsa lógica de archivos solo para revisar. Nunca la lógica de la lógica podrá actuar con su modelo de existencia ley en este cuerpo mental. La razón es dubitativa y se pregunta quién sabe, tal vez, por qué, actúa deviniendo de este patrón. Es dubitativa. Interpreta la lógica de acuerdo a sus patrones culturales o conocimientos adquiridos, los cuales pueden ser solo un fantasma de la realidad. El espíritu.
que es la creación del hombre mismo, se sitúa entre el cuerpo y el alma como una conexión umbilical o cordón dorado del hombre. Estrecha nexos con la identidad. El individuo a través de la inteligencia y voluntad se pregunta ante la lógica de la lógica el por qué y el cómo, pues él en su inteligencia solicita apoyo indestructible para el hombre y poco a poco ubica su lógica en la inteligencia del ser identidad. La razón lógica la envía el espíritu para saber dónde me ubico. Esta aparece luego de trascender en comprensión la ubicación de identidad y los parámetros de la mente en el espíritu. Esta medida determina finalmente la necesidad del saber claro y definitivo por el que se debe transitar en la vida. Conocimiento de lo absoluto es un saber del espíritu que presiente al alma y se manifiesta hasta dónde se llega, y esto lo reconoce el mismo saber, que busca fronteras dentro del conocer penetrando la sabiduría, o sea el conocimiento que va más allá del actual conocido y que se profundiza permaneciendo perenne. Este saber identifica la lógica de la lógica, dando las dimensiones reales hasta donde se puede comprender. En la distancia misma de lo absoluto del espíritu, el alma en su esencia y substancia de hombre y leyes comprimidas en ella, es la síntesis, transformación y resurrección del hombre mismo. Identifica la lógica de la lógica decretando a donde se corresponde en ley de pertenencia, cual fuerza por la que el hombre encamina final y definitivamente sus pasos. Para ese momento, la intuición y el verbo se espiritualizan desde el alma y sienten la existencia definitiva de la verdad de la razón y la inteligencia, como una voluntad del conocimiento adquirido. La razón identifica lo absoluto de la lógica y la lógica de la lógica se hace un huracán de conocimientos exactos. Presenta el verbo de la interpretación que es ley, ante los cuales ningún concepto de la ignorancia, razón o emociones humanas prevalecen. Estas 7 dimensiones de interpretación están señaladas para diferentes intelectos, espíritus y conciencias que beben sabiduría de la lógica, la parte correspondiente al avance de cada hombre y no podrán tomar más de la lógica, sino cuanto su medida les permita. Solo aquellos que en lógica hayan logrado mente clara, espíritu vigoroso y alma esencial, caminan en los 49 códigos, llaves o puertas de interpretación, cada uno de los cuales debe ser entendido en los 7 niveles de comprensión. Del intérprete los 40 y códigos, la lógica de la lógica, la sabiduría y el conocimiento resumidas a la lógica humana, para su desarrollo intelectual y espiritual. No olvidéis lo que es importante para vosotros, el conocimiento de la ley. 1. La voz del que es, así, oíd hombres de toda simiente. No he hablado para una sola casta de hombres. No he hablado ni he dado bendiciones a un solo pueblo. No he desenfundado flechas para lanzarlas a mis enemigos y no hundo en la desesperación a ningún pueblo. Así, oíd pues, el manifiesto de la inteligencia que llega al oído del que sabe escuchar. 2. Lo universal y perenne, el conocimiento es universal y perenne, el maestro es el intérprete, éste lo comunica y difunde. Por lo tanto, la verdad se expande en la medida que se amplía el conocimiento y en la medida que el hombre adquiere el conocimiento, el hombre se expande a la medida del universo. Así, que en gran parte depende de que, en la medida que se desarrolle la comprensión de los que buscan la verdad, ayuden con actitudes positivas a la gestación de acontecimientos por venir, reforzando su efecto salvador, o que la repriman con vuestros prejuicios, estrechez mental e ignorancia, convirtiendo su efecto en lo contrario, veneno y destrucción. 3 vestiduras insensatas os doy un ejemplo claro de lo que os digo. Eso de que en vuestro mundo el animal no use vestido y el hombre sí use, es un caso particular de una verdad universal.
nos vestimos de aquello que nos hace falta. Así, el sacerdote viste hábito porque le falta religión, el soldado armas porque le falta valor. El diplomático leva porque le falta pulcritud y el juez toga porque le falta justicia. El uniforme anuncia una virtud ausente, higiene que le falta al camarero, pureza a la novia y orden al policía. 4 Ley hoy mañana y siempre no entendáis mal mis claras palabras ni les deis otra interpretación, os lo digo. No exijo a los hombres honores para mi nombre, no castigo a quienes no saben nada de mí. No realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. No pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas, sabedlo. Conoce la ley, y entonces me conocerán los hombres. Así he hablado por boca de quienes saben de mí. Mi conocimiento es limpio, no lo ensuciéis. Mi sabiduría es eterna, no la menospreciéis. 5 La lógica de la lógica porque la lógica de la lógica se prepara para dar luz a los que buscan la interpretación de la ley y la verdad. Y vosotros, los nombres no importan. No caigáis en la rebelión de saberlo todo y despreciar el conocimiento primero que se os presenta. Es una acción negativa de la inteligencia que no debe prosperar. So pena de ver alterada vuestra conciencia en una búsqueda estéril, en que vuestros sentidos son engañados con apariencias, es por decirlo así, el desafío de la materia contra el espíritu. 6 Error de la razón y falsa comprensión. No caigáis en este germen de error, pues vuestro entender se confunde y se distorsiona, alterando los mecanismos del espíritu en su real búsqueda de una válida interpretación. Aquí la búsqueda se vuelve obstinada. La fuerza de las convicciones se afirman, según avance el buscador, o cambian por sí mismas a medida que la razón crece y se adquiere certeza. 7 Camino de la real búsqueda dada a los hombres de búsqueda clara y honesta la luz de las palabras claras sin confusión. A los más sabios que el sabio, dejadlos allí con sus oscuras creencias y no enfrentéis con ellos discusión. Os daré a conocer 3 clases de hombres en vuestro planeta. 1. Los primeros, los que están por debajo, son solamente los creyentes, dormidos y dominados por su religión. 2. Los que están de segundos, los intermedios, que siempre dudan y sistematizan en figuras la luz de la verdad. 3. Los que están por encima de estos reflejan la luz de la verdad. Son los que viven al futuro y tienen respuestas coherentes a los asuntos que los afligen. Así los que están arriba, son los sabios prudentes. Los intermedios se convierten en mediocres y los que están abajo son los necios e ignorantes que llevan peligrosamente a otros a su infernal abismo de ignorancia y fanatismo. 8 Los falsos dioses y ustedes, vosotros, emprendieron una búsqueda para enriquecer sus espíritus. Entonces deben saber que han puesto en marcha unos mecanismos que se irán encadenando para lograr abrir el entendimiento y lograr llegar a la verdad. Si perseveran, verán coronada esa búsqueda con un enriquecimiento a sus espíritus. El que logre poco, también ha logrado enaltecer su búsqueda con el vino de la paz. Por lo tanto, es conveniente saber que quien emprende la búsqueda, dejará por el camino sus falsos dioses, sus miedos y sus temores. Dejará parte de su vieja envoltura para revest y rse de un nuevo plumaje interior. 9 Esencia de verdad alcanzará nuevos horizontes con los tesoros que le están dispuestos. Los osados probarán el embriagante licor de la paz y de la dicha. Comprenderán la verdad y caminarán sin temor al descubrimiento de su propia esencia inmortal. Si les invade el miedo, será por señal que habíais incurrido en falsas interpretaciones. 10 Hacia el sinónimo de estupidez no podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia.
La ignorancia produce estupidez y ésta se transmite de padres a hijos como una tradición de prejuicios que se heredan. Tened pues mucho cuidado con lo que enseñáis como verdad a tus hijos y a tus amigos, no sea que los llevéis al mismo abismo en que estáis viviendo. Vosotros, que por el momento sois grupo, es necesario poner la voluntad en acción colectiva para avanzar en conjunto hasta que sea necesario, después cada uno seguirá su propio camino. 11 Ley del karma y dharma. Así que creedme, toda fuerza que liberes y produzcas en acción contra un semejante, se desencadenará contra ti mismo a su debido tiempo. Nada que perjudique a tu semejante quedará impune. Tendrás la oportunidad de ver en forma regresiva desde el mismo momento de tu muerte hasta tu propio nacimiento, con todos tus aciertos, tus buenas acciones, tus alegrías y desdichas. Pero también lograrás ver el mal que causaste a otros y tus malas intenciones en tu libre accionar, tus juicios sobre los demás. Verás los efectos contrarios en contra de la ley que ocasionaste. Estas son, por lo tanto, las energías infernales que cada individuo genera y con la toma de conciencia tendrá que disipar. Aquí el individuo asume toda la responsabilidad de sus actos equívocos y experimenta su propio castigo. Tendrá que revivir cada una de las escenas que protagonizó en su vida física y sabrá entonces el peso de su propia vergüenza y deshonor. 12 Memoria Código Cristal Vivo. Esta información que vivirá todo desencarnado, está escrita en su propia sangre. Por lo tanto, deberá vivir y sentir el mismo dolor que causó a otro en su misma esencia. Así que usad bien el conocimiento que se os otorga.